Pocas ideas han cambiado tan profundamente nuestra visión de la naturaleza como la misma idea de cambio que implica la evolución de los seres vivos. Los organismos biológicos se agrupan en unidades naturales de reproducción que denominamos especies. Las especies que ahora pueblan la Tierra proceden de otras especies distintas que existieron en el pasado, a través de un proceso de descendencia con modificación. La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de unas especies en otras especies descendientes e incluye la extinción de la gran mayoría de las especies que han existido. La evolución es el gran principio unificador de la biología. Sin ella no es posible entender ni las propiedades distintivas de los organismos, sus adaptaciones, ni las relaciones de mayor o menor proximidad que existen entre las distintas especies. Los estudios y afirmaciones acerca de la evolución generalmente se refieren a uno de dos aspectos distintos. 1. Las investigaciones acerca del hecho de la evolución y 2. Las que se refieren al mecanismo de la evolución. Las primeras abarcan las disciplinas biológicas, tales como la paleontología, la clasificación, la biología comparada, la biología de poblaciones, que muestran de manera inequívoca el hecho de la evolución. Las segundas, las afirmaciones acerca del mecanismo de la evolución, son el objeto principal de estudio de la genética de poblaciones y nos informan de los factores, fuerzas o procesos que producen el cambio evolutivo, es decir, los mecanismos naturales que causan la descendencia con modificación. De acuerdo con esto, a continuación hablaré sobre las 8 evidencias de la evolución. 1. Evidencias paleontológicas. El registro fósil se compone de todos los fósiles hallados y descritos en la literatura científica, y la rama de la biología que estudia e investiga los fósiles es la paleontología. Los paleontólogos estudian la información obtenida de los fósiles con la que pueden deducir o determinar, incluso, el tipo de alimentación que poseían los seres vivos en estudio. Los fósiles son restos de organismos que vivieron en el pasado y que de una u otra forma se han conservado. Se considera fósil a cualquier rastro que permita suponer la presencia de un ser vivo, como huesos, dientes, huellas de pisadas impresas en rocas, animales conservados en hielo, restos de organismos petrificados, entre otros. También son considerados fósiles restos de alimentos, como material fecal, como los coprolitos, piedras digestivas para triturar alimentos, como los gastrolitos, y huevos fosilizados en un nido. La información que proveen los fósiles puede ser utilizada para los siguientes fines: demostrar los cambios geológicos ocurridos en la Tierra, establecer relaciones de parentesco entre grandes grupos de organismos y así demostrar la relación evolutiva entre estos, o inferir para los fósiles de un mismo grupo de organismos, las formas más antiguas y las más recientes, lo que permite determinar sus procesos de cambio a lo largo de su historia evolutiva. Es poco frecuente encontrar fósiles. Los científicos dicen que al menos del 1% de los organismos se fosilizan, porque, salvo en condiciones especiales, en cuanto un organismo muere, entran en acción agentes que provocan la descomposición, destruyendo completamente el cadáver. Para que se produzca la fosilización, es decir, la formación de un fósil, es necesario que se den condiciones extremadamente favorables para la preservación del cadáver o de los vestigios dejados por el organismo. Esas condiciones tienen lugar, por ejemplo, cuando los restos del organismo son cubiertos por sedimentos muy finos de arena, arcilla, entre otros, generalmente en el fondo de un cuerpo de agua y en un medio sin oxígeno. Los sedimentos depositados sobre los restos del organismo pueden, con el transcurso del tiempo, compactarse y originar lo que los geólogos denominan roca sedimentaria. En el interior de la roca, los vestigios del organismo pueden mantenerse preservados de diversas maneras, llegando así a construir la mayoría de los diferentes tipos posibles de fósiles. Proceso de fosilización.
Al iniciar, podemos observar al organismo vivo. En este caso, es un dinosaurio que está a punto de morir. Muerte. El animal muere y sus restos reposan sobre una cuenca sedimentaria. Depósito de los restos. Acumulación de los restos en la cuenca de sedimentación. Mineralización. Determinadas partes del organismo sufren un proceso de mineralización. Esqueleto. Enterramiento. Los sedimentos cubren al animal capa tras capa. Erosión y exposición. Con el tiempo, la erosión del terreno pone al descubierto el esqueleto fosilizado. Por último, tenemos la reconstrucción de los restos fósiles, armado del esqueleto fosilizado. 2. Evidencias anatómicas. Los fósiles constituyen una representación del pasado de los organismos. A partir de ellos se pueden realizar comparaciones entre las anatomías de los organismos del pasado y la de los actuales. Con ello, se ha obtenido la información sobre las transformaciones de algunas estructuras en su forma y función. Por lo tanto, la anatomía comparada realiza estudios comparativos de los órganos y otras estructuras de distintas especies para evidenciar la evolución de los mismos. La anatomía comparada permite deducir el nivel de parentesco de las especies, pues si se comparten las mismas estructuras morfológicas, se deduce que poseen un ancestro en común, aunque dichas estructuras hayan aparecido como adaptación a nuevos entornos. Las evidencias de la anatomía comparada surgen por la comparación de las estructuras de los organismos, las que se han clasificado según sus orígenes evolutivos en estructuras homólogas, estructuras análogas y estructuras vestigiales. Estructuras homólogas. Son aquellas que tienen la misma estructura interna, aunque su forma externa y función sean diferentes. Son estructuras heredadas de un ancestro común y la posterior adaptación a distintos ambientes provocó diferencias entre ellas. A continuación, se muestra la comparación de los huesos de las extremidades de algunos animales. Un brazo humano, una extremidad anterior de un perro, una aleta delantera de ballena y un ala de ave. Aunque son bastante diferentes en apariencia, tienen estructuras sorprendentemente similares de los huesos, músculos y nervios. En la imagen, los colores indican las estructuras similares. Cada uno de los animales representados tiene un hueso llamado húmero en la parte de la extremidad más próxima al tronco del cuerpo, seguido de los huesos cúbito y radio del antebrazo, un grupo de huesos del carpo, en la muñeca y un número variable de dedos, metacarpianos y las falanges. Esta similitud es particularmente sorprendente porque los brazos, extremidades anteriores, aletas y alas se utilizan para diferentes tipos de locomoción y no hay una razón mecánica para que sean tan similares en su estructura. Estructuras análogas. Son aquellas que poseen la misma función en distintos organismos, pero diferente organización interna y no descienden de un antepasado común. A estas características también se les denomina homoplásicas. Por ejemplo, al comparar el ala de un murciélago con la de un insecto, si bien ambas estructuras cumplen la misma función, volar, los órganos que permiten dicho movimiento son, en su origen y estructura, muy distintos entre sí. El ave y el murciélago comparten estructuras óseas, estructuras homólogas. En cambio, el murciélago y el insecto no comparten estructuras que provengan de un origen evolutivo en común. El ala de insecto se compone de estructuras venosas, a diferencia del murciélago y del ave. Estructuras vestigiales. Son aquellas cuya labor se ha ido perdiendo a lo largo de la evolución. Son estructuras que tuvieron una función destacada en especies anteriores hoy desaparecidas, pero que en los organismos actuales se encuentran reducidas o en desuso. Por ejemplo, los antepasados de las ballenas y de las boas constrictoras eran terrestres y poseían estructuras óseas como el isquión, hueso de la cadera que permitía la movilización de estas criaturas. Sin embargo, en la actualidad, estas especies no necesitan estas estructuras óseas y, por lo tanto, lo cargan como una especie de accesorio evolutivo.
Los órganos vestigiales son una prueba de la evolución de las especies. En las ballenas y en las serpientes existen estructuras similares a las patas de las salamandras. No obstante, no tienen función alguna en las especies actuales. La presencia ocasional de una estructura vestigial refleja cómo las especies se han adaptado a nuevos entornos y condiciones ambientales que las ha hecho prescindir de este órgano. Cuando una estructura ya no confiere una ventaja selectiva, puede llegar a ser más pequeña y perder gran parte o la totalidad de su función con el pasar del tiempo. La presencia de la estructura vestigial no es perjudicial para el organismo. En el cuerpo humano, numerosas estructuras se consideran vestigiales, dentro de las cuales se encuentran los terceros molares, más conocidas como las muelas del juicio y el apéndice. Dentro de estas evidencias se pueden explicar las siguientes evoluciones. Evolución convergente. La evolución convergente es el producto de la evolución independiente de uno o más caracteres similares que, partiendo de formas ancestrales distintas, se desarrollan en líneas evolutivas separadas, especies independientes, hasta converger con el tiempo en una forma única. Un ejemplo de evolución convergente son las mariposas y los murciélagos. Evolución divergente. Ocurre cuando de un ancestro común se originan especies distintas, por eso los órganos tienen el mismo origen que realizan funciones distintas. Un ejemplo de evolución divergente es la ballena con los orangutanes. Evolución paralela. En ocasiones, la evolución convergente se distingue de la paralela. Como se ha dicho, la evolución convergente, uno o más caracteres parten de formas ancestrales diferentes y evolucionan igualmente a lo largo de linajes separados hasta converger en una misma forma. Sin embargo, en la evolución paralela, aunque los caracteres pueden converger finalmente, en realidad parten de una misma forma ancestral. Ejemplo de evolución paralela, el oso marsupial, arriba, es fruto de una evolución aislada en la región de Australasia. Por su parte, el oso hormiguero, abajo, evolucionó paralelamente en otros hábitats ocupados por placentados. Ambos parten de una misma forma marsupial ancestral. 3. Evidencias embriológicas. La embriología es la ciencia que estudia el desarrollo del embrión y de los tejidos de los organismos vivos. Establecer comparaciones en el desarrollo embrionario de organismos similares ayuda a detectar la existencia de relaciones evolutivas entre estos. Las pruebas embriológicas están basadas en el estudio comparado del desarrollo embrionario de distintos seres vivos. Las primeras etapas del desarrollo embrionario de diferentes vertebrados son muy similares, lo que indica que provienen de un antepasado común. A medida que se desarrollan los embriones, se van diferenciando. Las especies más emparentadas tienen más fases semejantes de desarrollo embrionario. Los embriones de vertebrados tan distintos como peces, aves, tortugas, humanos, etc., son similares, con cola y hendiduras branquiales, aunque después solo los peces desarrollan las branquias. Esto se va diferenciando según avanza su desarrollo. El estudio de los embriones de los distintos vertebrados aportan información sobre el desarrollo evolutivo de estas especies, ya que son iguales en las primeras fases de desarrollo. Conforme avanza el desarrollo embrionario, el embrión de cada especie se va diferenciando, siendo más parecidos cuanto mayor sea su grado de parentesco de las especies. Haeckel resumió esta teoría con la famosa frase: la ontogenia recapitula la filogenia. Esto sostiene, pues, que las fases sucesivas del desarrollo de un organismo en su estado embrionario son como un resumen acelerado de los sucesivos estados que han sido alcanzados por el grupo biológico al que pertenece a través del curso de su evolución. Por ello, el embrión de un animal se parece más a un animal adulto de una especie inferior que a un adulto de su propia especie, y su desarrollo individual es un resumen del desarrollo evolutivo de la especie. Esta ley, surgida de las observaciones embriológicas, permitía explicar la existencia de órganos transitorios en los embriones, tales como la existencia de hendiduras branquiales en los embriones humanos, como si de peces se tratase, o de esbozos de dientes en los embriones de las ballenas que,
sin alcanzar su desarrollo y sin tener función alguna, desaparecen, como si recordasen la existencia de dientes en los precursores evolutivos de estos cetáceos. 4. Evidencias biogeográficas. Los registros y descripciones de especies que realizaron los naturalistas en diferentes partes del mundo mostraron que la diversidad de especies superaba lo conocido, pero que además presentaba una distribución geográfica difícil de explicar. Esto motivó el surgimiento de la biogeografía, una disciplina que estudia la distribución geográfica de las especies y las causas que originan dicha distribución. Los organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de manera similar, pero cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar hacia formas diferentes. Por ejemplo, existen especies de monos, tanto en América del Sur como en Asia y África, que son muy semejantes entre sí, aunque cada uno de estos continentes posee especies diferentes. Por lo tanto, se deduce que los monos de estos continentes con alta similitud provenían de un ancestro común y que de alguna forma las poblaciones quedaron aisladas y evolucionaron de manera independiente. Para explicar el origen de un ancestro común en los monos, se debe relacionar la ocurrencia de fenómenos geológicos en el pasado, como el desplazamiento de los continentes que tuvo lugar hace 200 millones de años. La teoría que explica este desplazamiento es conocida como teoría de la deriva continental, y esta describe la fragmentación de la Pangea, lo que implica el desplazamiento de los continentes y de distintas formas de vida. Esta separación de los organismos provocó un aislamiento de estas especies, por lo que se favoreció su evolución y su adaptación a diferentes condiciones de vida. Algunos hechos observables de este tipo eran difíciles de explicar en su momento y motivaron el estudio de la biogeografía para fundamentar la biodiversidad. Un ejemplo es lo que ocurre en una de las islas del archipiélago de Galápagos, donde hay una especie de iguana de mar que no se encuentra en ningún otro sitio en el mundo, aunque su alimento, algas, sean muy abundantes en otras costas. Este hecho no solo ocurre en las islas oceánicas y con especies terrestres, sino también en algunos lagos en los que se han hallado especies únicas de peces. Esto es conocido como endemismo. La línea de Wallace. Esta línea imaginaria marca un límite biogeográfico real que cruza Insulindia y separa las regiones de Asia y Oceanía. Wallace se dio cuenta de que en cierto lugar la fauna, sobre todo, y la flora mostraban un brusco cambio, a pesar de la cercanía geográfica y la similitud climática. ¿Cómo podía ser esto? Wallace intuyó que había algo por detrás de lo que vemos, una historia evolutiva. 5. Evidencias genéticas. Los genomas de diferentes especies difieren en su tamaño. Las bacterias tienen genomas del orden de los millones de nucleótidos, en tanto que la mayoría de los animales y plantas pueden alcanzar hasta miles de millones de nucleótidos. Nuestras células contienen en sus núcleos dos genomas, uno de origen materno y otro paterno, que tienen alrededor de 6.400 millones de nucleótidos. Los cambios a nivel del ADN se denominan mutaciones, las cuales pueden consistir en el cambio de un nucleótido de la secuencia adenina, citosina, timina o guanina por otro, sustitución, la pérdida de una o más letras, deleción, la inserción de nuevas letras, la duplicación de segmentos de unas pocas letras, hasta de grandes bloques que pueden incluir varios genes, bloques de genes que se reordenan, reordenamiento genómico, etc. Por lo general, las mutaciones son errores que tienen lugar durante el proceso de replicación del ADN, que como cualquier proceso biológico no está exento de error, y ocurren con una cierta frecuencia. Considerando las tasas a las que ocurren las mutaciones por generación, es posible afirmar que cualquier humano recién nacido va a ser portador, en promedio, de 175 mutaciones, es decir, que nacemos con muchas novedades genéticas que no estaban en los genomas de nuestros progenitores. ¿Qué efecto tienen las mutaciones sobre la aptitud biológica? Muchas no tienen ningún efecto porque ocurren en regiones del ADN donde no hay información significativa. Ocurren en o cerca de genes sin alterar el funcionamiento del gen. Son recesivas y su efecto se ve compensado por la variante dominante.
afectan un gen, pero su efecto es muy pequeño dentro del rango de lo tolerable. Entre las mutaciones que sí tienen efecto, la mayoría afectan a los portadores de manera negativa, se denominan perjudiciales o deletéreas. Una pequeña minoría son ventajosas. 6. Evidencias bioquímicas. El patrón de relación genética entre todas las especies es similar al de un árbol con muchas ramas que indica la divergencia comenzando con un ancestro común. Dentro de este árbol existen reticulaciones ocasionales donde dos ramas se funden en vez de separarse. La similitud genética entre las especies, la cual existe como el resultado de la evolución a partir de una forma ancestral común, es un hecho esencial que es fundamental para la investigación biomédica. Esta similitud permite comenzar a entender los efectos de nuestros propios genes por medio de la investigación en genes de otras especies. Solo las variantes hereditarias que ocurren en los óvulos o en los espermatozoides pueden transmitirse a las generaciones futuras y contribuir potencialmente a la evolución. Algunas variaciones ocurren durante la vida de una persona en solo algunas de las células del cuerpo y no son hereditarias, por lo que la selección natural no puede influir. Además, muchos cambios genéticos no tienen impacto en la función de un gen o proteína y no son útiles ni dañinos. Asimismo, el ambiente en el que vive una población de organismos es parte integral de la selección de rasgos. Algunas diferencias introducidas por variantes pueden ayudar a un organismo a sobrevivir en un entorno, pero no en otro. Por ejemplo, la resistencia a una determinada bacteria solo es ventajosa si esa bacteria se encuentra en un lugar en particular y es perjudicial para quienes viven ahí. 7. Evidencias, biología molecular. Como ya expliqué anteriormente, el genoma de todos los organismos contiene evidencias contundentes de la evolución. Todas las especies vivientes comparten el mismo mecanismo básico de la herencia, utilizando el ADN para codificar genes que son pasados de progenitores a descendientes, y los cuales son transcritos y traducidos a proteínas durante la vida del organismo. Comparando moléculas como el ADN y proteínas, se puede calcular el grado de parentesco entre dos especies distintas. Cuando mayor sea el parentesco, más coincidencias tendrán sus moléculas. Por ejemplo, el ADN del chimpancé solo se diferencia en 1.8% del ADN de los humanos, lo que indica que ambas especies tienen un grado de parentesco muy cercano. Al comparar los genomas de arqueas, bacterias, plantas, hongos y animales, encontramos que hay alrededor de 500 genes que están en todos los dominios de la vida, que desempeñan funciones centrales implicadas en procesos universales de la célula, como la decodificación del ADN y el ARN y la síntesis de proteínas. Al comparar las secuencias entre los grandes dominios, puede verse que la mayoría de las diferencias entre taxones en las secuencias de ADN son sinónimas, sustituciones de nucleótidos que no cambian el sentido del mensaje cifrado en la secuencia del gen. Es decir, no conllevan cambios en la secuencia de la proteína codificada. Algunas sustituciones no son sinónimas, sustituciones que sí se traducen en cambios en la secuencia de la proteína codificada. Sin embargo, esto es opuesto a lo que cabría esperar si consideramos las características del código genético, que es un código de 64 tripletes de nucleótidos que codifican 20 aminoácidos o unidades primarias que forman las proteínas. Algunos tripletes codifican el mismo aminoácido y un par de los tripletes no codifican ningún aminoácido. Son señales de terminación de lectura del mensaje. Se esperaría que solo un cuarto de las sustituciones fueran sinónimas y 3/4 no sinónimas, dadas las particularidades del código genético. Sin embargo, el cociente proporción de sustituciones sinónimas es 10 veces menor que lo esperado. 8. Evidencias sistemáticas. Las evidencias sistemáticas se encargan de la clasificación de los sistemas biológicos, y de aquí surgen dos ramas de la biología: la sistemática y la taxonomía. La sistemática estudia las especies en lo concerniente a su morfología y a sus relaciones de parentesco.
Se encarga de la descripción e interpretación de la diversidad biológica a partir de una especie que es una agrupación de seres vivos semejantes genética y fenotípicamente. La taxonomía es una ciencia que agrupa ordenadamente a los organismos vivos, de acuerdo a sus relaciones naturales. Están basados en características anatómicas, morfológicas, citológicas, fisiológicas, genéticas, etc., dando origen a diferentes taxa o en singular taxón. Estos se dividen en 6 reinos: Animalia, animales; Plantae, plantas; Fungi, hongos; Protista, protozoarios; Bacteria, bacterias; y Arquea, arqueas. Y a su vez se dividen en 3 dominios: Arquea, Eubacteria y Eucariota. El árbol de la vida. La única finalidad de este árbol de la vida es la de presentar la biodiversidad existente y su interrelación. Actualmente, más allá que un árbol, se suele emplear un diagrama esquemático. Estos tipos de esquemas son más precisos y permiten demostrar más su relación y especies. La vida se puede clasificar con los reinos que, a su vez, se van diversificando en nuevas ramas, y estas ramas crean nuevas clasificaciones denominadas taxones que engloban características y organismos similares.